La lluvia comenzó como siempre lo hacía en las montañas orientales del Congo, con una promesa de limpieza que nunca cumplía. Yo estaba en el bar de Goma, el tercer whisky ahogando la 10ª mentira del día, cuando el recuerdo me encontró. Siempre me encuentra los martes, cuando huele a tierra mojada. Me llamo Alain Deschamps. Antes era geólogo. En 2008, Omni Resource Mining me ofreció $50,000 americanos por un trabajo de consultoría especializada. Sabía lo que significaba. Todos lo sabíamos. La aldea de Kitabu se sentaba sobre el mayor depósito de coltán sin explotar en la provincia de Kivu Sur. 300 almas, sus chozas de barro y paja valían menos que el polvo gris bajo sus pies. Les ofrecimos reubicación, nuevas casas a 20 kilómetros, compensación. El jefe, el viejo Mwamba, nos miró con esos ojos que habían visto a los belgas, a los hutus, a las milicias. Nuestros muertos están aquí, dijo. Sus huesos son las raíces de nuestros árboles. Nos movemos, nuestros ancestros se ahogan. La corporación perdió la paciencia. Yo perdí la humanidad. El envío llegó en contenedores marcados con el logo de Ayuda Humanitaria Internacional. Dentro, 100 cajas de cobijas térmicas de emergencia plateadas. El manual decía, exponer a la intemperie para activar propiedades caloríficas. Mentira química perfecta. Yo supervisé la distribución. Sonreí a los niños que corrían alrededor de mis piernas. Les di caramelos belgas, mientras sus padres desconfiados aceptaban las cobijas. La pequeña Kioni, de maybe 7 años, me preguntó si la suya la mantendría abrigada cuando su hermano tuviera fiebre otra vez. Asentí. Mi contacto en Omni Resource, un hombre con acento sudafricano que solo se llamaba a sí mismo Cohen, me dio las instrucciones finales. La lluvia estacional comienza en 72 horas. Asegúrate de que las usen esa noche. El fósforo blanco, WP, Willy Beat en jerga militar, arma de terror prohibida en áreas civiles por el Protocolo 3 de la Convención de la ONU. Se enciende espontáneamente al contacto con el oxígeno, quema a 2800 grados Celsius, se adhiere a la piel y sigue ardiendo incluso bajo el agua. Y sí, fosforescé en la oscuridad. La primera gota cayó a las 21:17. Recuerdo porque miré mi reloj suizo, el que me compré con el anticipo. Desde la colina, a través de binoculares de visión nocturna, observé. Primero fue el brillo, un azul fantasmal que emergió de las chozas, como luciérnagas atrapadas en telarañas. Luego los gritos. No gritos, aullidos. El sonido que hace un animal cuando comprende que su cuerpo se ha vuelto contra él. El fósforo, activado por la humedad, había comenzado a consumir las cobijas y a todo lo que tocaban. Bajé a la aldea cuando los gritos se convirtieron en susurros. El olor. Dios, el olor. Carne quemada y dulzón, con un toque químico que picaba en la garganta. Y el espectáculo. Los adultos yacían retorcidos, algunos todavía abrazando a sus hijos, formando montículos fusionados de carne carbonizada y tela plateada derretida. Pero los niños que habían envuelto las cobijas alrededor de sus pequeños cuerpos como capas de superhéroes, brillaban. Sus esqueletos, expuestos donde la carne había sido consumida, emitían un resplandor azulado fosforescente. Costillas que parecían varitas luminosas, cráneos con cuencas oculares que eran faros minúsculos. Keoni estaba sentada contra un árbol, su columna vertebral visible desde el cuello hasta la pelvis, cada vértebra un punto de luz en un collar maldito. Sus ojos, milagrosamente intactos, me miraron, no con acusación, con curiosidad, como si preguntara, ¿por qué brillo, señora Alain? Vomité junto al pozo de agua, vomité hasta sacar bilis. Cohen apareció a mi lado, imperturbable. Eficiente, dijo. El fuego químico consumió los cuerpos, menos evidencia. La lluvia lavará las cenizas. Me entregó un sobre grueso, bonus por cumplimiento anticipado, y esto, depositó un frasco de pastillas azules en mi mano, clonazepam, para cuando los sueños vengan. Toma doble dosis los días de lluvia. Goma, 2012. 4 años después. Omni Resource extrae 3 toneladas diarias de coltán.
El brillo de los smartphones en Europa y América está teñido de azul fantasmal. Yo bebo. Bebo porque la ciencia tiene una crueldad exacta. El fósforo blanco se incorpora al tejido óseo. Los restos de Kitabu, enterrados en una fosa común que la corporación pavimentó como estacionamiento de camiones, todavía deben estar brillando bajo la tierra. Un cementerio luminoso. Cohen tenía razón sobre los sueños. Vienen, siempre la misma escena. Estoy en la aldea, pero soy yo quien está envuelto en la cobija plateada. La lluvia comienza a caer y mi piel empieza a brillar desde dentro. Veo mis propios huesos a través de la carne, un faro humano. Y los niños, esqueletos andantes de luz azul, se acercan, no para vengarse, para compartir. Extienden sus manitas óseas y tocan mi rostro, transfiriendo el brillo. Despierto gritando, revisando mis brazos bajo la luz. El psiquiatra que Omni Resource paga, parte del paquete de asistencia postmisión, dice que es estrés postraumático. Me receta más pastillas, pero él no entiende. No es solo en la mente. Algunas noches, cuando he bebido lo suficiente, juro que mis nudillos emiten un tenue resplandor, un recordatorio químico de que la culpa se metaboliza. Esto es lo que no dice ningún informe. Matamos a Kitabu 2 veces. Primero con fósforo, luego con silencio. Hace 3 meses, un periodista belga husmeaba. Omni Resource me envió a disuadirlo. Nos reunimos en este mismo bar. Él hablaba de responsabilidad corporativa, justicia transicional. Yo pedí otro whisky, y luego otro. Cuando mencionó que había entrevistado a un sobreviviente, un niño que estaba en el bosque esa noche, cazando saltamontes, algo se rompió. Le conté todo, cada detalle, hasta la parte de que Kioni todavía brillaba cuando sus ojos me miraron por última vez. Él palideció, tomó notas frenéticamente. Luego, compasivo como solo pueden serlo los que no han visto el brillo, me preguntó, ¿por qué me lo dice ahora? Señalé la ventana. Afuera, la primera lluvia de la temporada comenzaba a caer. Porque hoy es martes, y los martes yo también brillo. El periodista publicó una historia débil, mencionando presuntas irregularidades. Omni Resource soltó a sus abogados, demandaron por difamación. El artículo desapareció. A mí me dieron un ultimátum: ingreso voluntario a una clínica psiquiátrica en Johannesburgo o enfrentar cargos por violación de contrato de confidencialidad. Elegí Johannesburgo. Al menos allá no llueve tanto. Amazonía colombiana, 2012. Frontera entre Caquetá y Putumayo. El hombre que se hacía llamar Instructor 7 nunca reveló su nombre verdadero, ni siquiera a los 23 hombres que entrenó en aquella franja de selva donde la ley era lo que cabía en el cañón de un fusil. Llegó en abril, cuando las lluvias convertían los caminos en venas de lodo, contratado por un frente paramilitar que se autodenominaba los Guardianes de la Frontera Agrícola. Su especialidad, según su currículum escrito en lenguaje cifrado, era Interrogatorio de Entorno No Convencional, IENC. No usaba cables ni electrodos, usaba la selva misma. Observen, dijo el primer día, señalando un hormiguero activo a los pies de un árbol de Kumare. Formicidae paraponera clavata, hormiga bala. Los indígenas les dicen 24 porque el dolor dura un día entero. El veneno, poneratoxina, ataca el sistema nervioso directamente. Los reclutas, campesinos reconvertidos en soldados por necesidad o resentimiento, tomaban notas torpemente. La ciencia les dirá que su dolor es 30 veces superior al de una avispa, continuó Instructor 7, arrodillándose. Pero la ciencia no les dice lo que importa, que el sujeto permanece consciente, que puede responder preguntas durante las primeras 10, 15 picaduras, y que después ya solo importa el registro. El registro era su palabra para la confesión, pero también para algo más,
la transformación irreversible de un ser humano en un archivo de dolor. La primera demostración fue con un guerrillero capturado, un muchacho de no más de 19 años llamado Jairo. Lo desnudaron, lo ataron con cuerdas de nylon sobre una red colocada a 20 centímetros del hormiguero. Instructor 7 había calculado la distancia, suficiente para que las hormigas, alteradas por el calor y movimiento humanos, subieran. Empieza como un ardor, narró Instructor 7, mientras el primer insecto exploraba el tobillo del joven. Luego se convierte en fuego líquido. A la tercera picadura, los músculos se contraen involuntariamente. A la quinta, la mayoría pide hablar. Jairo aguantó 7. El sonido, le confesaría Instructor 7 años después a una botella de aguardiente néctar, no es un grito, es algo anterior al lenguaje. Las cuerdas vocales se rompen literalmente. Se oye un desgarrón húmedo, como tela mojada siendo rasgada. Después, solo queda un silbido, el aire escapando por una laringe que ya no puede formar palabras. Jairo confesó coordenadas, nombres, contraseñas. Murió 40 minutos después por shock anafiláctico. Instructor 7 anotó en su cuaderno: Sujeto 1, resistencia media, eficacia operativa alta. Lo enterraron junto al hormiguero. En los 8 meses siguientes, el método se refinó. Instructor 7 aprendió que rociar el cuerpo con una mezcla de azúcar y agua atraía a las hormigas más rápido, que atar de pies y manos extendidas maximizaba la superficie de contacto, que colocar un trapo en la boca evitaba que se mordieran la lengua, manteniéndolos conscientes más tiempo. Los 16 guerrilleros que siguieron pasaron a la historia solo como coordenadas en un mapa militar y entradas en el cuaderno de Instructor 7. Sujeto 3. Mujer. Comandanta de logística. Resistencia excepcional. Murió sin revelar el depósito de armas. Sujeto 8. Radiooperador. Confesó frecuencias en 3 minutos. Sobrevivió. Fue ejecutado después. Sujeto 12. Adolescente reclutado a la fuerza. Lloró llamando a su madre. Instructor 7 aceleró el proceso por compasión operativa. Cada noche, Instructor 7 anotaba meticulosamente en un diario que guardaba en una bolsa estanca. No eran reflexiones morales, sino datos técnicos, tiempos de reacción, umbrales de dolor, efectividad de distintas ataduras. Se consideraba un profesional, un técnico del dolor necesario. Hasta el 17º. Se llamaba Eliseo Belandia. Tenía 54 años y daba clases en una escuela unitaria a 3 horas de camino del campamento. No era guerrillero, ni siquiera era simpatizante. Era, en palabras del comandante paramilitar que lo capturó, un archivista accidental. La guerrilla, años atrás, había escondido en la falsa pared de su escuela archivos comprometedores, listas de colaboradores, testimonios de masacres, fotografías que podían implicar a ambos bandos. Cuando los paramilitares llegaron buscándolos, Eliseo, por puro instinto de preservación histórica, los había movido a otro lugar, y se negó a decir dónde. «Es solo un maestro viejo», dijo uno de los reclutas cuando lo trajeron al campamento. «Déjenlo ir». El comandante miró a Instructor 7. «¿Cuánto tarda su método?» «Con un no entrenado, menos de 1 hora». Eliseo no suplicó, pidió papel y lápiz. Escribió una carta a su hija, Laura, que vivía en el caserío más cercano. La selló con cera de una vela. Luego se desvistió él mismo, con una dignidad que incomodó a todos. «No me aten», dijo, «prometo no moverme». Instructor 7, por primera vez, dudó, pero el comandante asintió. Colocaron la red. Las hormigas subieron. Eliseo no gritó. Contuvo la respiración hasta que el dolor lo venció, pero incluso entonces sus sonidos fueron contenidos, ahogados. Mantuvo los ojos abiertos, fijos en Instructor 7, como si estuviera memorizando su rostro. A la 6ª picadura, habló. «El archivo está en el hueco del samán, junto al río, en latas herméticas». El comandante envió inmediatamente un pelotón. Eliseo, todavía consciente, añadió: «Hay copias».
En otros sitios, solo yo sé. Era una mentira desesperada. Instructor 7 lo supo al instante, pero el comandante ordenó continuar. Fueron 47 minutos. Eliseo murió mirando al cielo a través del dosel de la selva, como si contara las hojas. Instructor 7 anotó en su cuaderno, pero la letra le tembló. Sujeto 17. Civil no combatiente. Resistencia. Extrema. Eficacia. Cuestionable. Esas últimas 2 palabras nunca antes habían aparecido en sus notas. Esa misma noche, mientras el cuerpo de Eliseo era enterrado discretamente, una joven llegó al campamento con una olla de aluminio. «Mi papá me pidió que les trajera esto», dijo Laura, la hija de Eliseo. Sus ojos, idénticos a los del maestro, buscaban a su padre entre los hombres. Dijo que trabajaban duro y merecían una buena cena. Era arroz con pollo, el plato de celebración en la región. Olía a azafrán y comino. Los hombres, hambrientos, formaron fila. Instructor 7, al final de la cola, sintió el sabor de la comida como ceniza. Laura preguntó por su padre. El comandante inventó una historia sobre una reunión con las autoridades educativas en otra vereda. Ella asintió, confiada. Al irse, dejó caer sin querer una libreta escolar. Instructor 7 la recogió cuando todos dormían. Eran las notas de clase de Eliseo. Planificaciones detalladas de lecciones, matemáticas básicas, lectoescritura, historia local. En los márgenes, observaciones sobre sus alumnos. Carlos entiende rápido, pero le falta confianza. María dibuja muy bien, animarla. Pedro falta mucho, ver si necesita zapatos. En la última página, una anotación personal. Hoy Laura me preguntó por qué enseño aquí si gano tan poco. Le dije, porque cada niño que aprende a leer es un niño menos que empuñará un fusil por ignorancia. No estoy seguro de creérmelo ya, pero necesito que ella sí lo crea. El campamento se desmanteló 2 semanas después. Instructor 7 recibió su pago en dólares y desapareció en la misma niebla de la que había surgido. Pero se llevó 2 cosas que no estaban en su contrato: el cuaderno técnico con los datos de los 17 sujetos, las notas de clase de Eliseo. Durante años intentó seguir su vida. Trabajó como guardaespaldas, como instructor de seguridad privada, pero cada noche el mismo ritual. Primero el whisky, hasta que los temblores se calmaban. Cuando el alcohol ya no bastaba, abría su mochila y sacaba las notas del maestro. Las leo, confesaría años después a la botella, porque son lo opuesto a todo lo que escribí yo. Él anotaba vidas por construir. Yo anotaba vidas por desarmar. Él veía futuro en los niños. Yo veía puntos de presión en los cuerpos. Leía en voz baja las lecciones, como si pudiera, por ósmosis, absorber algo de la humanidad que había ayudado a destruir. A veces, borracho, intentaba dar las lecciones a las paredes de su cuarto. Hoy aprenderemos las partes de la planta, niños. Raíz, tallo, hojas. Una noche particularmente perdido en el aguardiente, escribió una carta a Laura. Le contaba dónde estaba enterrado su padre. Le pedía perdón. Explicaba que había guardado las notas como una forma de penitencia. La carta nunca la envió. La quemó, pero las cenizas le parecieron otra mancha más en su conciencia. El hombre que una vez fue instructor 7 terminó sus días en un pueblo costero, lejos de las montañas. Murió de cirrosis en 2019, solo. Entre sus pertenencias encontraron una mochila militar vieja, un cuaderno con anotaciones técnicas que las autoridades aún intentan descifrar, un fajo de papeles escolares cuidadosamente preservados en bolsas plásticas con las lecciones de un maestro de la Amazonía. En la última página del cuaderno técnico, escrito con letra temblorosa, mucho después de los hechos, una sola línea. El 17º sujeto me enseñó la lección final, que se puede medir el dolor en picaduras, pero no el peso de lo que se pierde cuando se olvida qué es ser humano. Él me miró y vio a un hombre. Yo lo miré y solo vi un objetivo. En ese desencuentro está mi condena. Nunca reveló su nombre,
Pero cada 30 de octubre, aniversario de la muerte de Eliseo, alguien, quizás una Laura ya adulta, deja un ramo de flores silvestres junto al samán del río, donde alguna vez hubo archivos escondidos. Y en el pueblo costero, las notas del maestro, ahora en manos de una ONG de derechos humanos, se usan para enseñar a una nueva generación. No sobre la guerra, sino sobre lo que vale la pena preservar, incluso cuando todo alrededor pide destrucción.